Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar la mesa redonda que tiene el título de cómo es. Buenos días, espero no ser tan torpe moderando como con el micrófono. El título de la mesa, el título genérico, cómo entender y vivir una vejez adulta. Y la mecánica en la que vamos a trabajar es una pequeña intervención inicial de los ponentes y luego hacer un coloquio también muy amplio, pero también con una limitación de tiempo. Vamos a intentar hablar todos los que se puedan, por lo tanto, las intervenciones y las preguntas y todo lo que queramos hacer tienen que ser cortitas y voy a tener que ser en eso pues bastante severo. Así que, por lo tanto, yo les ruego que nos ayuden a todos a hacer las intervenciones cortas para que podamos hablar todos a la vez tranquilamente. La primera persona con la cual vamos a contar para esta mesa redonda es Dolores Aleixandre Parra, que es licenciada en Filología Bíblica, trilingüe y en Teología. Así es profesora de Sagrada Escritura en la Universidad de Comillas de Madrid y es religiosa, en estos momentos jubilada de jubileo del Sagrado Corazón de Jesús de la provincia de España Sur. Eso es muy importante. Pues y sobre todo también hay que remarcar que es colaboradora de Fe Adulta. ¿Cuántos de aquí somos de Ripalda? Catecismo. Sí, ¿cuántos sois de Astete? Oh, poquísimos. Pues, catecismo empezaba. Decid, niño, ¿cómo os llamáis? Pedro, Juan, Francisco, etc. O sea, las mujeres éramos el etcétera. Entonces, en el catecismo, cuando decía, ¿qué es la fe? Y contestábamos, fe es creer lo que no vemos. Bueno, con eso estuve en mi infancia y juventud y luego tuve la casualidad, la suerte de aprender hebreo y al llegar a buscar la equivalencia de Ripalda en la Biblia no coincidía, no encontraba cómo casarlos. Vale, Ripalda era jesuita, o sea, no había que casarlo con nadie, pero la raíz de la fe en hebreo es ser sólido, ser firme, ser seguro, ser estable. Y eso es ser amán. Y quien está apoyado sobre alguien sólido, seguro, estable, está tranquilo y confiado. Si al entrar aquí, nos dice Rafa, dicen los maristas que están de obras en el sótano, entonces que esta sala puede aguantar bien hasta 100 personas, pero luego ya es peligroso. No tenemos, nos quedamos en la puerta, que sea en el bar de la esquina, hablando de la fe. ¿Por qué? Porque no estaríamos como estamos, tranquilos, sentados, pacíficos, confiados de que el suelo no se nos hunde. Entonces, este primer cambio a la idea de fe que a veces hemos tenido la
iglesia pienso que es rica. La otra cosa, que ahora no puedo, pero luego a lo mejor sí, es hablar un poco, no de lo que nosotros pensamos que es la fe, sino Jesús cuando decía de alguien, qué grande es tu fe. Entonces, he buscado en el Evangelio de Marcos unos cuantos personajes de los que Jesús dice, pero qué pedazo de fe tienes. Entonces, eso me ha interesado mucho porque me fijo más de lo que él reconoce como fe que de todo lo que nosotros, ¿no? Pues reflexionamos, pensamos. Entonces, lo dejo ahí. Luego, si da tiempo, buscamos un poco, rastreamos qué fe reconocía Jesús en la gente. Paralítico que le bajan con la camilla, con el techo levantado, pues porque tenía fe. Jesús dice a él y a los 4 que le habían llevado, ¿qué fe tenéis? Pero se lo dice a la mujer del flujo de sangre, se lo dice a Jairo, se lo dice a Bartimeo, se lo dice al padre del epiléptico y a los discípulos en la tormenta les echa una bronca porque dice, pero qué cobardes sois, ¿dónde está vuestra fe? Y dices, o sea, que lo contrario de la fe no es la creencia, el ateísmo. Lo contrario de la fe es el miedo. Ahí quedáis. Luego nos vemos. El siguiente ponente es José Arregui Olaizola, que se doctoró en Teología por el Instituto Católico de París y ha sido profesor de las universidades de Pamplona, Vitoria y Deusto, y que también es, como sabemos, el colaborador de FED. Bueno, gracias. Para responder a esta pregunta, ¿qué es para ti una fe adulta? Se me ha ocurrido mirarme a mí mismo, ser consciente de que tengo 60 años, pronto 61, y decirme, bueno, pues a lo mejor es buena ocasión para hacer un cierto balance también de mi fe, que es trayectoria. Mi fe, como la vida, como todo lo que vive, afortunadamente, ha ido cambiando. Si yo miro a mis 60 años, podría distinguir como 3 fases que coinciden más o menos con épocas de 20 años. Soy consciente de que me ha tocado vivir y también ser creyente en 3 épocas culturales y, por lo tanto, paradigmas culturales y también paradigmas de fe distintos. En primer lugar, la primera fase, hasta los 20 años aproximadamente, yo viví en mi mundo cultural y espiritual, agrario, premoderno, donde la religión predominaba
y tenía en todo la última verdad. Y donde lo más grande que yo podía ser era ser franciscano y sacerdote, y a los 10 años fui al seminario, de lo cual no estoy en absoluto arrepentido. La verdad era segura. Dios estaba arriba, también estaba en el corazón, pero Dios estaba arriba. Lo aseguraba todo. También muchas veces daba mucho miedo. La fe era creerlo todo como la Iglesia lo mandaba. Y la Iglesia, es decir, los sacerdotes y los obispos, al Papa yo no sabía de su existencia, siempre tenía razón. La segunda fase, aproximadamente desde los 18 años hasta los 40, en el año 68 estaba yo en el noviciado, pero no me enteré del mayo 68. Tuve que descubrir eso que se llama la modernidad, el individuo, la libertad, la razón, la ciencia, la crítica. Empezaron las dudas, y las dudas me torturaron mucho. Tuve que conciliar muchas cosas que parecían contrarias, distintas, un mundo que seguía siendo muy dual. Dios y mundo, razón y fe, religión y sociedad laica, gracia y libertad. No era muchas veces fácil conciliar todo esto, y lo que más difícil me resultó conciliar, llegado un momento, fue la unicidad, universalidad de Jesús y el pluralismo religioso. Con eso paso a la tercera fase, que es la que estoy ahora, aproximadamente desde mis 38 años, el año 90 aproximadamente, hasta hoy. No sé cómo se llama esta cultura en la que nos hallamos y este paradigma, algunos lo llaman posmoderno, o cultura de la información globalizada, el pluralismo ineludible. El desencadenante fue la tesis sobre cristianismo y otras religiones. Llegué ante un muro y me rompí un poco, pero creo que también se abrió el muro ante mí. Creo hoy en que no hay muros, todo eso son fabricaciones, construcciones nuestras. Creo en el espíritu o la ruaj, que lo habita todo y vibra y fecunda todo cuanto es, haciéndolo vivir. Creo que todo cambia, que todo se mueve y todo tiene que ver con todo. Creo que no hay sagrado y profano. Creo que todo es sagrado. Creo que todo está siendo constantemente creado y yo también tengo que contribuir en mi pequeña medida a esa gran creación. Me fascinan los horizontes que las distintas ciencias nos abren. Pierdo muchas certezas, todas, pero me gusta que se rompan las certezas y los esquemas y sentirme a la intemperie, reverenciando la vida y queriendo cuidarla. ¿Qué es para mí hoy una fe adulta? Pues en definitiva aquella que me lleva a vivir más libremente, a cuidar más la vida, a sentirme más vivo, más reverente con todos los hermanos y hermanas, criaturas. Somos un Homo sapiens aparecido hace poco, que dentro de no mucho tiempo desaparecerá. Hay otras especies más inteligentes o menos, ¿qué más da que nosotros? Lo sabrá seguramente. Y estamos en esa fascinante historia de la creación, habitada por Dios. Dios es, me gusta la definición, un círculo infinito
cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Pero todos somos ese centro y ese círculo infinito que lo vamos construyendo con nuestras infinitas fuerzas. Muy bien, muchas gracias, José. El siguiente ponente también es un colaborador de Fede Adulta y es Julián Mellado, pastor. Es pastor de la Iglesia Protestante de San Sebastián de los Reyes en Madrid y es profesor de teología. Julián. Bueno, no tengo ese recorrido tan complicado. Quizás una visión de alguien que no pertenece a la Iglesia Católica puede ser algo muy diferente y a la vez muy semejante, cosa que ha dicho José Arregui, me identifico plenamente. Personalmente creo en una fe existencial. No tengo grandes dotes para temas muy elaborados, metafísicas, las estudié en su día. Creo realmente que lo divino se ocurre, acontece en lo humano. Siguiendo a Jesús de Nazaret, creo que cuando los hombres y las mujeres se tratan con compasión, con justicia, con libertad, con verdad, Dios acontece en nuestro medio. A veces decimos, ¿dónde buscar a Dios? Pues yo creo que es una fe encarnacional, es como yo lo entiendo. Encuentro a Dios en la experiencia humana, en la vida, en el sudor, en la sangre. Algunas veces, inclusive, a mi congregación les digo, yo creo en el Evangelio del más acá, ¿no? También, personalmente, que me considero heredero de un señor que se llama Sebastián Castello, que nadie conoce, pero fue aquel que dijo cuando quemaron a Miguel Servet, la protestante de Ginebra, cuando dijo aquella frase que matar a un hombre para defender una doctrina no es defender una doctrina, es solamente matar a un hombre. Y esto se puede cambiar para matar, por despreciar y tal. Y este hombre escribió un libro que hasta el siglo XX no se tradujo. Y el libro se llama El arte de dudar, de creer, de saber y de ignorar. Y lo que defendía, que yo creo que es algo que es muy moderno, es que hay cosas que tenemos que dudar. Por eso creemos, en mi tradición, la idea del libre examen, el derecho que tiene el cristiano por sí mismo a saber qué es lo que tiene que creer y qué es lo que no puede creer. Por supuesto, no lo hace de forma aislada, lo hace en comunidad, pero tiene que saber lo que quiere creer. El arte de creer también, en qué cosas confiamos, qué cosas son las que de verdad, por la cual merece la pena vivir, que cuando acabemos nuestros días podamos decir, mereció la pena. El arte de saber apela a la razón, a que utilicemos la razón, que utilicemos la investigación. Y quizás el último, que es un poquito que yo quiero hacer más énfasis, es el arte de ignorar. Quizás el hombre moderno no le gusta eso, de no saber, ¿no? Todo lo tenemos definido, ¿no? Pero si estamos hablando del misterio, o del ruaj, como decía José Arregui, estamos hablando de aquello que no lo podemos atrapar. Tenemos que también vivir una espiritualidad del no saber. No sabemos tanto como creemos. Y personalmente creo que frente a tanto discurso complejo y difícil, que a veces es difícil de seguir, mi opción personal está centrado en la persona del hombre Jesús de Nazaret. Que creo que Jesús de Nazaret nunca demostró a Dios, pero lo mostró. Y lo mostró en su forma de ser, en su forma de vivir, en lo que él encarnaba, mostraba de qué iba su Padre, de qué iba ese reino. Por tanto, mi fe está depositada en esa forma, en esa manera de encarnar divino en medio de nuestro mundo. La gran carga que tengo, por supuesto, es cómo ser cristiano en medio del siglo XXI, sin dejar de ser un hombre del siglo XXI para poder ser cristiano.
Algunas veces los fundamentalismos nos quieren trasladar a otro siglo, a una época premoderna, para poder ser cristiano los domingos o a la hora de las reuniones cristianas y luego el resto de la semana vivir en otra realidad. Yo comparto con José Arregui que no hago diferencia entre lo sagrado y lo profano. Así que esto es, digamos, mi fe se basa, por lo tanto, en un no saber tanto, pero sí creo que hay una manera de encarnar la realidad que nos enseñó Jesús. El siguiente ponente es Alberto Giraldez, que es colaborador de Fe Adulta, centrado profesionalmente en el mundo de la farmacia, pero que él se ha definido perfectamente, y yo creo que es la mejor definición que ha podido hacer de sí mismo y de algunos de los que conocen aquí. Es que es un hombre corriente. Alberto, cuando quieras. Bueno, yo creo que hay que celebrar el que después de tantos siglos estemos ya en una época en que no nos pensamos, no lo tengo me cuesta hablar y ya lo notéis, ¿no? Es decir, que estemos ya en una época en que no se lea ni piense con lo que digan los textos religiosos hablados o tomados cuando son dichos como formales, tomados al pie de la letra. Es decir, al pie de la letra. Ha habido siglos y siglos y siglos que tanto los textos religiosos como las tradiciones, etcétera, se han interpretado como al pie de la letra. Eso ha ido cambiando, ya sé que a lo largo de todos los siglos siempre ha habido personas que han buscado en qué interpretan los textos sagrados, etc. Pero también me acuerdo que yo cuando era joven, por ejemplo, hubo una cosa importante en la Iglesia Católica, que fue que el Papa nombró o promulgó, como se diga, no sé exactamente, como dogma, el que María había subido. ¿Por qué subido? Bueno, había subido en cuerpo y alma y luego los artistas lo rodearon de angelitos y tal. Y entonces uno piensa que hemos ya olvidado esa situación, ya la gente, los hermenéuticos, de la hermenéutica, pues una palabra que es compleja, que además que casi nadie la usa en la vida corriente. Pero bueno, ya nosotros vamos buscando lo que quiere decir un texto sagrado. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué representa? ¿Qué símbolo nos transmite? ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué me enseña? Y, es decir, por lo tanto, hacer una interpretación de los textos y la vida religiosa de una forma mucho más natural. De tal forma que yo, que no soy teólogo, ni mucho menos, ya la palabra teólogo ya es escalofriante, ¿no? Es decir, conocedores de Dios. ¿Qué es eso? Bueno. Y se me ha ocurrido hablar un poquitín
¿Qué queremos decir cuando pronunciamos la palabra Dios? Esto para mí sería, si os parece bien, el inicio de mis intervenciones a lo largo de esta sesión. Nada más. Y por último, quien va a participar como ponente en la mesa es Susana Merino, que nos ha venido del otro lado del charco, bien lejos, huyendo del verano, y que nos va a hablar de algo que no parece que había preparado, ¿verdad? Me dijiste que no tenías nada, pero lo tiene pensado. Bueno, efectivamente, me ha tomado muy de sorpresa la invitación de Rafael a hablar, porque uno de los dones que carezco es el de la elocuencia, así que ustedes sabrán perdonarme. No sé qué pueda yo aportar a esta reunión, porque son más las preguntas que tengo que las respuestas, pero por de pronto tal vez podamos entre todos encontrar alguna. Mi gran preocupación es la siguiente: ¿cuál es el resultado de la enseñanza en los colegios, en las universidades católicas? ¿A dónde están los dirigentes, los políticos, los profesionales formados en esos lugares? ¿Se diferencian en algo de los demás? Realmente creo que los resultados del cristianismo, de la transmisión del cristianismo en estos últimos 20 siglos, o en estos 20 siglos, son resultados muy macros realmente. En consecuencia, hace poquito tiempo yo le escribía al arzobispo de Buenos Aires, luego de una reunión que habíamos tenido sobre las migraciones, haciendo esta reflexión: ¿no habremos equivocado el rumbo? ¿No tendríamos que misionar hacia arriba, hacia los partidos políticos, hacia las comunidades universitarias, hacia las asociaciones de profesionales, que son los que tienen realmente la capacidad y el poder de realizar cambios? No es fácil, seguramente no lo es. El arzobispo lamentablemente no me contestó nada, no respondió a esa carta. Pero además, he trabajado en algunas organizaciones laicas en general, con orientación cristiana, sí, y todas las oportunidades o los planteos que he hecho realmente no han tenido ninguna respuesta tampoco, porque yo creo que estamos desaprovechando una tecnología como es la de Internet, que es la única que me está permitiendo a mí difundir un poco mi manera de pensar o mis creencias. Pero no hace mucho tiempo se me ocurrió recordar una película que se llamó Si todos los hombres del mundo, y hacer un paralelo y decir, si todas las iglesias del mundo. Aquella película mostraba cómo una cadena de solidaridad con elementos todavía muy básicos, muy elementales de radioaficionados, se pudo conseguir salvar a la tripulación de un barco a través de una cadena que pasaba por África, Francia, Suecia. Y me pregunto yo, si todas las iglesias del mundo nos propusiéramos un pequeño objetivo, algo que nos una, pero tendríamos muchísima más capacidad de difusión, de cambio, que el que tenemos aisladamente. Voy a mencionarles dos, aparte,
existen en este momento algunas organizaciones internacionales que recogen firmas a través de Internet para conseguir diferentes objetivos. Y creo que nosotros no estamos aprovechando esos elementos para conseguir también algunos objetivos que deberíamos proponernos. Cuando no hace mucho en Argentina se planteó el debate del aborto y donde todo el mundo no todo el mundo no, pero una gran parte de la sociedad cristiana se rasgaba la vestidura porque se iba a aprobar una ley que penalizaba el aborto. Yo no tomo partido, no estoy diciendo si está bien o está mal, no quiero tomar partido así para exponer realmente lo que a mí me preocupa. ¿Por qué no atacamos las raíces de los males? ¿Por qué admitimos pornografía en revistas, en la televisión? Que yo, gracias a Dios, hace 10 años que no veo un televisor, así que sé de oídas lo que pasa, pero creo que son elementos que confunden a la juventud, que le incitan a un camino del cual el tema de los embarazos no queridos es una consecuencia. ¿Por qué no hacemos un planteo a nivel de organizaciones, no solamente católicas, sino moralmente sanas, en el que hagamos una cadena, una forma de hacerle llegar a los empresarios que patrocinan esos programas que no vamos a comprarle sus productos si siguen patrocinando esos programas? Todo eso se puede armar. No quiero extenderme en la manera, es decir, en la metodología, pero es una manera de demostrar que no estamos de acuerdo hacia dónde nos están llevando esas empresas que patrocinan esto. Otro tema que también lo tengo planteado muy superficialmente, pero es el tema de algo que yo llamaba el hambre y el papel. ¿Por qué? Porque para reproducir a veces páginas enteras de revistas o de periódicos para anunciar un pequeño producto, requieren tanta pasta celulosa, y la pasta celulosa requiere el corte de tantos árboles, y el corte de esos árboles requiere haber sido plantados generalmente especies de crecimiento rápido que necesitan mucha agua, que el agua está empezando a ser un bien escaso en el mundo, y además tierras que podrían ser para la producción de alimentos que está faltando tanto en el mundo. Sin embargo, derrochamos esas tierras, esa celulosa, esos árboles en promocionar cosas que no necesitarían ser una página completa para promover o para difundir una determinada cosa. En una oportunidad, en una de esas revistas de mujeres que llamo yo, que solamente las suelo ver en las peluquerías, me tomé el trabajo de contar cuántas páginas estaban impresas con una determinada imagen y cuánto era el resto de la revista. El 40% eran páginas completas del magazine de la revista. Entonces, yo lo que creo que además de revisar un poco cómo ha venido siendo la enseñanza en todas las organizaciones católicas y ver a dónde se ha fallado, ese es uno. Hace una semana exactamente, yo vivo en Buenos Aires, fui a Chile a compartir la primera comunión de mi segunda nieta. Y se me ocurrió preguntarle, dime, ¿quién es Jesús para ti? Jesús, me contestó sola, el Salvador, el enviado de Dios para redimirnos de nuestros pecados. Es contestación de una niñita de 10 años. Realmente no le han enseñado nada, o se lo han enseñado muy mal. Entonces, creo que por un lado tendríamos que revisar
cómo estamos transmitiendo nuestros valores, dónde estamos fracasando para que luego no se muestren como diferentes. Y nosotros les he dado 2 ejemplos, el de los programas de televisión. ¿Por qué no nos combatimos y los aceptamos pasivamente? O también el derroche de celulosa que podía ser de tierras para producir alimentos para el mundo. Y los aceptamos tan de brazos cruzados, no nos interesa, no nos hacemos cargo de que estamos destruyendo además la naturaleza. Que la naturaleza no nos está pidiendo que la cuidemos, nos está pidiendo que no la destruyamos, que ese es el camino que estamos siguiendo. Realmente no tengo más que comentarles, son inquietudes simplemente, y lamento no poder aportarles nada más, sinceramente. Bueno, y ahora la mesa les pasa la patata a ustedes. Estamos ansiosos de esperar sus preguntas y sus aportaciones. Primero la señora. Sí, sí. ¿Es abierto, verdad? Bueno, yo quiero hacerle una pregunta, primero a Dolores Alexandre. Va a ser todo muy corto. Tengo que hablar una pregunta a ella y una cosa también a Julián Mellado y Alberto Giralde. Lo primero, has hablado de la fe. Estar en búsqueda es fe. No quiero que contestes ahora para no hacerme un milagro. Voy a decirle a Julián Mellado que yo no sé si tendría que cambiar de lugar porque estoy más de acuerdo contigo que con mucha gente que está en mi sitio. Y solo puedo creer de verdad en Jesús de Nazaret e intentar seguir su ejemplo. Y en cuanto a Alberto Giralde, tampoco puedo hablar de Dios. Yo digo en mi comunidad, que pertenezco a la Resurrección, que seguramente cuanto más hablemos de Dios, más nos equivocamos, porque quién sabe, nada más. A ver, si nos preguntan qué fue lo primero que hizo Jesús y qué fue lo último, ¿no? Como así, abarcando su vida. Pues, según Lucas, dice que se quedó en el templo y estaba sentado. Me gustó muchísimo, lo he descubierto hace poco. Lo primero que hizo Jesús fue sentarse. Y dice, escuchando y preguntando. Así que empieza su vida preguntando. Y el Evangelio de Marcos, su última palabra es otra pregunta. Y dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que toda su vida entre preguntas. ¿Cómo va a estar Noé que nos hagan preguntar a nosotros? Evidente. No, me tocaba a mí. ¿Respondes a la segunda pregunta? ¿Hablo yo? ¿Respondes al comentario? Sí, en cuanto a... ¿Sí? Ya, ahora. Bueno, lo que ha comentado, muchas gracias. Yo noto, me pasa una frase que suscribo totalmente, cuanto más hablamos de Dios seguro que más nos equivocamos.
Y en alguna ocasión me han preguntado qué es Dios, y yo dije, siempre contesto, si soy capaz de contestar esta pregunta, casi me aguateo, porque todo es un Dios que me cabe entre las dos orejas. Y yo tengo mucho problema con eso, no tengo esa capacidad, admiro a los que tienen esa capacidad mística, yo no la tengo. Soy más racional, vamos a decirlo así. Pero hay algo concreto que sí se ha dado en la historia humana, y es este Galileo del siglo I, en el cual yo personalmente encuentro esas respuestas, no explicaciones, sino respuestas frente al mal, frente a la vida. Y creo que esa manera de encarnar esa forma de vida hace presente que lo divino, que Dios se encarne en medio nuestro de alguna forma. Y más allá no tengo demasiadas habilidades, aunque me he dedicado a la teología y renuncié a ella. No creo en un cristianismo dogmático, ni jerárquico, ni nada de esto, pero en cambio sí encuentro una espiritualidad encarnada en la vida misma, en la vida de cada día cotidiana, que encuentro en el Maestro, que creo para mí es insuperable. Hay un tema que a mí me ha perseguido en mi vida y que sigo dándole vueltas, que es el tema de lo relativo. Yo creo que al ser moderno es haber descubierto que la realidad es relativa y por tanto que Jesús fue relativo, personaje judío del siglo este que vivió en una vida relativa, que la palabra de Dios es palabra de Dios pero es relativa, etcétera, etcétera. Pero también eso me trae muchas preguntas a ver, hace poco un amigo mío de una parroquia que yo estuve, que era creyente y tal, me mandó un libro sobre el hombre Jesús. Digo, anda, que no sabe, ¿por qué se mete al hombre Jesús? Bueno, todo relativo. La Virgen era virgen, este no era nada, el otro no pasó nada, Jesucristo no resucitó, sino que no van al cadáver, y al final Jesús vino para decir que amar a Dios es amar al prójimo, y que además eso se ha confirmado porque cuando amas a los demás segregas apotropina, endorfina, bueno, una hormona que no sé cuál es, y que te sientes bien. Digo, mira, justo el relativizar a lo que lleva a que al final Jesús vino para que segregaran las hormonas. ¿No? Pero es que estoy leyendo un libro de Castillo, que es La humanidad de Jesús, y me parece que es lo mismo. Solo que, claro, Castillo lo dice mejor y mucho más, pero al final yo estaba diciendo, bueno, ¿y al final qué le queda a este? Y yo creo que vivir una fe adulta es saber que todo es relativo y ver dónde encontramos el absoluto. Pero también tengo que criticar algunas formulaciones como la de Arregui, que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que todo es sagrado. No, el gobierno de Rajoy no es sagrado, es una mierda. No es sagrado. Ni casi nada es sagrado. No, yo no estoy por el decir que la salida a lo sagrado sea decir todo es sagrado. Pues bueno, pues si todo es sagrado, pues ya está, ¿no? Pero, bueno, caray, me estoy excitando. No, solo quería decir que para mí fe adulta es vivir en lo relativo y vivirlo a fondo, dándose cuenta que se vive en lo relativo y ver dónde se encuentra el absoluto. Un momento, ¿podéis contestar? ¿Está hablando alguien? Sí. Bueno, yo estoy... Yo quería seguir un poco lo que se está empezando a hablar. Y seguramente tendríamos que movernos incluso lingüísticamente en cambiar. Por ejemplo, el que seguimos llamando a ese que no sabemos qué es, le seguimos llamando Dios y seguimos que como si fuera la herencia de Zeus o de los dioses latinos, de romanos y tal. Es decir, que seguimos con esa forma de pensar que en ese
en ese tan desconocido que no sabemos bien ni cómo se puede expresar. A mí me parece muy tosco cuando se dibuja o eso como si fuera una persona, como si fuera un viejecito con barbas blancas y un triángulo ahí detrás, que debe ser cosa muy incómoda, por lado. Sí. Y entonces todo eso parece que no, pero me parece que eso no llegamos a intentar profundizar, porque eso queda para los chistes, esas formas, ¿no? Que Dios hizo no sé qué, ¿no? Bueno, pero me parece que se puede profundizar bastante en esto. Y la pregunta sería, ¿qué sabemos qué queremos decir cuando pronunciamos la palabra Dios? Que ya digo, me parece que es bastante poco oportuna. ¿Y por qué no pensamos de otra forma? De otra forma en el sentido que, como yo creo que ya crea mucha gente, está creyendo, a mí me parece desde luego que eso, no sabemos cómo definirlo, pero que es algo que llevamos dentro, que está dentro del ser humano. Todos los seres humanos tenemos nosotros algo que nos lanza a hacer el bien y que nos rechaza hacer el mal. Es decir, en todo el universo, que sepamos, en todo el universo no existe más que en los seres humanos que tengan los dos conceptos del bien y el mal. Y entonces uno puede pensar, ¿y quién nos estimula para realizar lo que llamamos el bien? Acordarnos de los demás, ayudar a lo que sea, etcétera y cual. Entonces, sería que primero que podríamos cambiarle el nombre a ese misterio increíble que nos lanza a actuar, a practicar el bien. Podríamos llamarle el bien con B alta. Y ya no sería relativo a los dioses de otras culturas, etc. Y no solo es eso, el que sentamos algo que nos incita, no que nos obliga, que nos incita a practicar el bien. ¿Y por qué digo que no nos obliga? Porque en el ser humano se produce algo que no es en el universo, no se conoce más que en la especie humana, que sepamos, que es de los dos conceptos del bien y el mal. Y no solo los conceptos, sino algo mucho más importante, que podemos elegir hacer esto o elegir aquello. Es decir, podemos elegir, cosa que no puede hacer nadie en todo el universo. Ojo, por lo tanto me parece que es bien serio. Y yo creo que aquello que nos lanza a intentar practicar el bien, pues es lo que podríamos llamarlo, a ese impulso que genera ese impulso, podríamos llamarlo el bien con B alta, no B alta, con mayúscula, es decir, con mayúscula. En vez de hablar de los
los antiguos nombres de los dioses, pues hablamos realmente del bien. Y entonces además hacer una reflexión. Si esto que hasta ahora hemos llamado Dios nos mueve a hacer el bien, entonces resulta que hemos tenido ese impulso, por eso que ahora notamos que es el bien con mayúscula. Entonces cuando obramos bien, obramos tal como nos impulsa el bien con mayúscula. En ese caso, eso tiene muchas se deduce de eso muchas cosas. Por ejemplo, de Jesús, ¿qué podemos decir de Jesús? Que fue un hombre que practicó el bien continuamente y que lo llamábamos antes el ser el divino, el ser lo que hacía el Dios y tal, pues ahora ya sabemos realmente que Jesús, o eso creemos, que fue absolutamente bueno, que fue el que realmente era divino, con las palabras antiguas, y eso pues nos podría justificar, digamos, eso tan terrible que otras religiones dicen que el Dios haya venido a la tierra, y eso les parece imposible, como realmente es. Pero si sabemos que era un hombre gracias, un hombre tan perfecto, pues esto nos lleva a entender sí que lo que podemos llamar antes la divinidad, pues estuvo entre nosotros. Gracias. Otra pregunta, por favor. Sí, yo un poco. Mi nombre es Pilar y yo a mis 77 años realmente empiezo a vivir una fe adulta ahora, porque hasta ahora yo creo que he ido aprendiendo de lo que primero mi madre, que me ha dado una educación cristiana católica, y ha procurado que no se me olvidara este camino, que bueno, pues como todos en la adolescencia se te olvida un poquito que tienes que cuidarlo, y ahora es cuando empiezo a vivirla un poco. Para mí la fe adulta en este momento es realmente, pues como decía Teresa de Calcuta, el corazón te brinca donde está Dios para ti. Da igual el camino, hay un Dios, muchos caminos para llegar a Él. Y lo que me duele mucho es que entre nosotros mismos criticamos mucho el camino que está siguiendo el de al lado. Entonces hay que callarse un poco si ese camino es el válido para esa persona, dejarle ir por él, opino. Y por otro lado me gustaría saber, sobre todo la opinión de José y Julián, perdonadme los demás, esa imagen que antiguamente se nos vendía, que yo la he vivido también con mi edad, de un Dios castigador, porque cuando nos pasa algo bueno es que bien que he conseguido esto, cuando nos pasa algo malo es que Dios me ha mandado esto. ¿Por qué? Entonces, lo que me falta es un poco la herramienta de trabajar esa parte con la gente, es decir, Dios no te ha mandado esto, es parte de la vida, ¿no? ¿Cómo poder trabajar eso? Gracias. Ya. También yo diría como Julián, si entiendes lo que yo vaya a decir sobre Dios, no es Dios, ¿no? Lo dijo San Agustín. Pero si Dios es lo real, todo aquello que se aproxime y nos aproxime a lo real, a lo que nos parezca lo real, es decir, lo bueno, o lo que nos hace vivir, eso sí es Dios. El castigo es lo contrario de eso. Luego Dios es el anticastigo. ¿No? Se han dado explicaciones, no es que Dios no castiga, es que tú te castigas. Bueno, pero entonces, ¿Dios qué hace? ¿Dios es un espectador que mira cómo te castigas tú? No,
Dios es no alguien que de fuera te castiga, pero tampoco Dios es un alguien que de fuera te mira como tú te castigas y si elegís el castigo o el infierno eterno, allá vosotros. No, Dios es ese corazón de la realidad palpitante, la ruaj, ¿no?, que vibra y que en medio de todos nuestros errores, finitudes, estamos en camino, estamos apenas empezando a iniciar nuestra creación, nuestra autocreación. Pues Dios es esa presencia, esa semilla de la creación de lo auténtico y por lo tanto esa vibración que creo, confío en que irá logrando que vayamos dejando de castigarnos. Es una presencia anti-castigadora, es la presencia buena y por lo tanto creativa. Bueno, tú te has copiado de lo que iba a decir. Pero la gran pregunta, yo no puedo definir a Dios, pero trato de identificarlo con lo que veo también lo que ha dicho aquí nuestro amigo. Para mí es terrible. Yo creo que Dios no castiga a la religión, sí. Todas las religiones, para poder controlar, ha inventado esta imagen atroz que cuesta quitárnosla de encima. Yo veo el ruaj también, es una palabra que veo que a mí me impactó en su día, veo que lo usa mucho José Arregui, que yo traduzco como un dinamismo creador de vida, creador de alegría, de perdón, que merece la pena vivir, que necesitamos escuchar estas buenas noticias con todo lo que nos está lloviendo encima, ¿no? Decir, merece la pena porque Dios es vida, ¿no? O sea, y algunas veces que yo he encontrado algunas personas que me han hablado, por ejemplo, pues que alguien sufre algo porque le han castigado, o a lo mejor alguno que me vayan a ver, me ven con la muleta y a ver, Julián se ha salido del camino, Dios la ha castigado. Y yo cuando a mí me hablan de esto, digo, oye, mi madre me quiere más. Mi madre es mejor que Dios. Mi madre jamás me torturaría, por mucho que hiciera algo. Sea lo que sea Dios, no es posible que sea peor que yo. Tendrá que ser mejor que yo. O sea, que no puedo creer que Dios esté a la altura del ser humano y nada más. Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Arregui, es Dios es esa presencia de bondad, que también lo que ha dicho antes nuestro amigo, presencia de bondad. Y el castigo es, mira, quiero que termine con esto, quien cree en el castigo es quien no cree que la gente puede redimirse, puede cambiar. Es una declaración de fracaso. Entonces, tuve problemas porque escribí un artículo contra el infierno y entonces lo que dije en ese artículo, una de las cosas que dije fue, si Dios manda a la gente al infierno, es que no tiene capacidad para vencer el mal. Solo lo perpetúa en otro lugar. Pero yo no veo esto, ni en Jesús, ni en la vida más sensata. Y si no, preguntémosle a las madres, ¿no? La vida más sensata. Yo creo que Dios es todo lo contrario. Estoy de acuerdo, es el anticastigo. El concepto de castigo y Dios no van juntos. No van juntos. Tengo en esta parte del salón a 5 personas esperando, voy a pasar el micrófono a ti, pero me gustaría, estoy aquí, simplemente aportar una definición que a mí me gusta mucho de Dios, a la que se refiere mucho el psicólogo transpersonal norteamericano Ken Wilber y otros tantos como conciencia infinita. Hola, ¿qué tal? A mí me ha resultado cautivadora la propuesta de Dolores Alexander sobre seguir la traza de lo que Jesús consideraba Zen, pues si no me gustaría que te fueras sin avanzar un poquito más en lo que has comentado. Gracias. Pues juntando a todo este personal, como puede ser paralítico, la puerta del flujo, Jairo, me parece que
lo que Jesús llama fe es que cuando alguien estamos en una situación de carencia reconocida, aceptada, no ocultada, no nos hundimos ahí, sino que buscamos proximidad. Todos los escenas del Evangelio en que Jesús reconoce fe, es gente que se ha movido. Se mueve el paralítico con los colegas que bajan. Se empuja la mujer del flujo hasta que le toca. Le acosa Jairo con los amigos para que le enchufen. 3. Bartimeo da brincos hasta llegar a él. Los discípulos en la barca le zarandean porque les irrita que esté durmiendo tan pancho con la que está cayendo. En todos los casos hay gente que se siente en una situación de precariedad tremenda, pero que no se queda allí, sino que se acerca a él convencida. Lo expresa muy bien la mujer del flujo, porque se decía a sí misma, si le toco, me curaré. Entonces, y Jesús en cada uno de esos casos dice, qué fe tan grande, tu fe te ha salvado. Entonces, veo yo que esta fe es mucho más frecuente de lo que pensamos y además muy diversificada, porque quien piensa que le va a curar el Santo Cristo de Medinaceli, pues yo creo que Jesús diría, toda esta cola del 1 de marzo, vaya cola de gente con fe. Entonces, soy poco amiga de criticar la fe popular. La desearía para mí porque en muchos casos, porque veo que los que se acercaron a Jesús, pasa es que, claro, él se arregla después para quitar la parte mágica, porque la mujer del flujo ya estaba curada, pues podía haber ido a su casa, pero Jesús quiere hablar con ella, porque lo que quiere sanar es esa vergüenza que tiene, ¿no? Toda esa frustración, y solo cuando la expresa es cuando de verdad se cura, ¿no? ¿Podría decir algo? Eso es un detallito. Cuando ha dicho Dolores, no critico la fe popular, que imagínate la fe popular en España para un protestante español. Entonces, un día, tengo que salir a caminar, por cuestión de salud, se me pasaba por un lugar donde había una estatua de una virgen, que estaba vallada un poquito, había mucha gente que siempre iba a ir a rezar. Y años atrás, con la arrogancia del ignorante, yo pasaba por ahí diciendo, pobrecito, adorando imágenes. Y ese es el pensamiento. Después, cuando pasan las cosas en las cuales uno es transformado y uno realmente se encuentra con la realidad de la vida, una vez pasé por ahí y no me fijé en eso, me fijé en los rostros de los que estaban ahí rezando. Y vi lágrimas, gente con mucho dolor, gente clamando, había situaciones, no sé qué sería, pero los veía. Y me sentí tremendamente avergonzado de lo que yo pensaba. Y me habría gustado ponerme a su lado de ellos, y no hará falta que pasen los de mi iglesia, me ven ahí al lado de la estatua de la Virgen. Tenía ganas de abrazarles y confesarles a ellos. Digo, creo que en todo este tiempo vosotros habéis estado más cerca de Dios que yo. A ver, a mí me gustaría... ¿Puedo?
Por aquí, estoy aquí. Bueno. Me encanta lo que has dicho, Julián, ¿eh? O sea, yo creo que hay que aterrizar en la realidad, en lo humano. A ver, sobre lo que habéis dicho antes del castigo y todo eso, yo pienso que habría que cambiar los lenguajes. Porque entonces nos podemos cargar el Antiguo Testamento. Quizá Dios no castiga, pero sí corrige, como un padre, como una madre, yo corrijo a mis hijos, evidentemente, y con mucho amor. Pero lo que sí quería comentar es, a ver, en cuanto a la enseñanza que ha dicho Susana, que me ha interesado mucho, la enseñanza que se ha dado, que se transmite, no ya solamente en los colegios, la educación, sino en general. La educación cristiana, por decir así, ¿no? A ver, yo veo que hemos pasado de una situación anterior, de un dolorismo, un sufrimiento, yo no sé cómo explicarlo, sino tradición, teología, como se quiera llamar, del horror, del sufrimiento, de tal, estamos pasando todo lo contrario. Yo no digo que haya que hacer aquello, pero yo estoy muy preocupada desde hace un tiempo, los últimos tiempos, porque de lo único que oigo hablar y se me eriza el pelo, y además mal, me irrita mucho, es energías del ser esencial, de la conciencia infinita, de la vida. Señores, yo tengo ganas de hablar de Jesús, y de la relación interpersonal que tenía con el Padre. Porque yo no sé definir a Dios, ni lo quiero, ni personas. Pero si algo ha puesto dentro de mi corazón es, Dios es relación interpersonal. Entonces, tengo ganas de oír hablar de Jesús y de que Jesús es vida y de que sana. No de tanta conciencia infinita, ni tanto ser esencial, ni tanto lo no dual, ni tantas cosas que serán muy buenas, pero estamos en otro momento. Y esto se está filtrando en la comunidad cristiana. Y a mí personalmente me tiene muy, pero que muy preocupada. Sin embargo, bueno, con la libertad que aquí nos concedemos, me da la impresión de que ante ese problema estamos y ese problema necesita ser afrontado y no resuelto, pero sí dándonos un gran margen de pluralidad. Es la cuestión de justamente la dualidad o no dualidad de Dios. A mí, en el tercer paradigma, se me ha hecho, no porque yo lo haya elegido, no creíble una imagen dual de Dios. No creíble una imagen dual de Dios. Mi amor, mi cuidado de la vida, mi confianza en la vida, mi amor por Jesús, mi seguimiento de Jesús, no cambian por eso. Pero sí cambian el paradigma y los lenguajes y las categorías con las que la expreso, e incluso las imágenes y las categorías con las que expreso al mismo Jesús. La imagen de la corrección a mí tampoco me vale. No puedo imaginar a Dios como un maestro o un padre o una madre, la mejor del mundo, corrigiendo desde fuera. A mí la imagen no me vale. Ninguna imagen me vale que me hable de dualidad. Tampoco me vale ninguna imagen, de acuerdo contigo, que me hable de monismo, es decir, se pierde la relación. Sí, entonces, ponme una imagen de relación sin dualidad y a eso me apunto. Lo que pasa es que eso es difícil o imposible de imaginar. Y yo creo que ahí nos debemos respetar los unos y los otros, los unos hablando con imágenes más suenan a no personal y los otros hablando de imágenes que suenan a personal, que ya no es creíble. Los 24 filósofos cuya frase he citado del siglo XI, XII o por ahí, de la Edad Media cristiana, cuando hablaban de Dios como círculo infinito, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, eso es imposible de imaginar. Era un cristiano monje el que lo escribió. Era un místico. Seguro que tenía también su gran corazón, pero utilizaba imágenes con las que hoy mucha gente que de otra forma no puede creer en Dios, podría creer en Dios. Pero no en Dios ni que castiga, ni que corrige, ni siquiera que perdona, como un Señor desde fuera, por su infinita clemencia, puede perdonar. He ahí el debate.
yo un poco quería enlazar, no sé si Silvia. Sí. Sí. Bueno, quería enlazar con estas tres evoluciones, ¿no?, de la fe, ¿no?, de José Arreri, y pensaba que si realmente esta fe proactiva, que de alguna manera se va configurando desde ese diálogo con el pensamiento, desde el paradigma que nos toca vivir, entonces si nos podría decir qué elementos permanecen a lo largo de la evolución, ¿no?, de esos tres paradigmas, y esos elementos que permanecen en la fe a la hora de dialogar con los distintos paradigmas, en qué medida hoy se pueden leer en la subcultura juvenil. Que era un poco, ahora cuando decía las categorías culturales y las imágenes, yo creo que ese es el gran reto que a veces pues estamos ahí queriendo acercarnos, ¿no?, a esa cultura de los jóvenes para ver qué elementos de Dios están expresando, y dices, bueno, pues me encanta a mí ver cómo uno va creciendo y fortaleciendo y configurando su fe desde ese pensamiento y esa cultura que nos va poco a poco vehiculizando la historia, ¿no?, y que vamos ampliando cada vez ese círculo a la hora de ser más inclusivos y menos exclusivos desde nuestro modo de entender y ver la vida. Bueno, pues esa es la pregunta que iba dirigida a José Arreri. Pues tampoco me resultaría posible decir. Pero, ¿qué es lo que perdura? Yo estoy seguro de que lo que a mí me hacía más ser yo, es decir, vivir en confianza y en generosidad, donde hay confianza y generosidad, donde hay felicidad hay bondad, donde hay felicidad verdadera, ¿no? Donde hay felicidad hay libertad. Cuando no somos felices no podemos ser libres. Entonces, lo que a mí me hacía feliz y bueno y libre cuando era niño es lo mismo que ahora me hace libre, bueno, feliz en la medida en que lo soy. Casi nada, ¿no? Pues, ¿qué? Pues aquello que me infunde confianza, aquello que me pone en relación, aquello que en mí despierta ojos de admiración, de reverencia, de respeto, de manos de cuidado, gestos de compasión, de solidaridad. Bueno, y yo eso lo he vivido en relación con Jesús. Es lo que me inspira cada palabra y cada escena de Jesús. Muy bien. A otro le inspira el Corán, o Muhammad, o Mahavira, o Buda. Pues bendito sea. Y a uno le puede inspirar un teólogo, y a otro, pues Lutero. Yo estudié en París y uno de los profesores religiosos católicos me decía, el mayor teólogo de la historia ha sido Lutero. Y lo repetía muchas veces. Era un sacerdote católico. Bueno, las vías, los caminos son muy distintos. Lo importante es que perdure efectivamente eso que libera la vida, que nos va haciendo libres, respetuosos, comprometidos, compasivos, buenos y felices, y que a cada uno le pueda inspirar. Igual que uno tiene unas páginas del Evangelio y otras, pues uno tiene una figura humana, una historia, y otros tienen otra. Nosotros tenemos básicamente la historia de Jesús, pero también la podemos entender en paradigmas distintos. Es que, lo he dicho antes que a la señora, tengo la ventaja que contesta aquí, se oye y abajo parece que se diluye, y no creo que se diluya lo que usted ha señalado antes, sobre la conciencia, el ser y todo esto. A riesgo de no sé qué, me siento cercano a lo que ha dicho usted. Me explico.
Yo creo que, si hemos dicho que tratar de hablar de Dios es difícil, porque no podemos manejar como si fuese un objeto de observación, no lo podemos definir, describir, es cierto. Lo más que hacemos es tener representaciones, ¿no? Y entonces yo creo que cuando alguien habla de Dios como un ser personal, la clásica imagen de Dios, pues ahora se puede decir que es una imagen tanto inventada por el hombre, imaginada por el hombre. Pero es que yo creo que la idea de Dios como un ser, como una consciencia, también sigue siendo una imagen creada por el hombre. Sigue siendo una representación que se hace el hombre. Dejando a un lado un poquito los caminos más... Yo no sé si conecto con usted lo que voy a decir ahora, pero yo creo que hay personas, hay creyentes, que un ser, una consciencia cósmica, es algo como muy diluido. Y le habla mucho más a su vida personal la idea de un padre, la idea de alguien que está con él y que le puede guiar en su vida. Esto puede sonar, a algunos les puede sonar como anticuado, puede sonar... Pero es que de Dios, como no podemos definir las cosas, ¿por qué no? ¿Por qué Dios no puede ser? En la Biblia encontramos el ruaj es impersonal, pero Padre es personal. A veces le hablan que Dios es roca, otros dicen que Dios es madre. La Biblia parece como que juega con todas estas imágenes para hablar del misterio inmenso de Dios. Y a veces yo tengo la sensación que usted ha dicho, en algunos textos que he leído, perdóname lo que voy a decir, encuentro como una desmesura en la orientalización de la teología o del pensamiento de Dios, y a veces parece que es un Dios que es como una nebulosa, que al final no sé qué es. Y en concreto yo creo que Jesús de Nazaret, siguiendo su tradición judía, hablaba de su Abba, de su padre, de una manera que a mí se me antoja más personal, más cercano, más encarnable en la vida humana, ¿no? Y eso puede ser que hay gente que cuando dicen que ora, tiene una experiencia del yo, ello, y otros yo que se han contado con un tú, que en este caso sería Dios Padre, ¿no? Yo no veo por qué tengamos que estar en formas incompatibles, ¿no? Pero sí que es verdad que curiosamente, bueno, a riesgo de que me digan que estoy poco al día, me llama más la atención un Dios que tiene algo que ver conmigo. Y yo no soy Dios. O sea, yo no tengo ningún ánimo de creerme parte de una divinidad. No sé. Eso a lo mejor es mi problema genético protestante, que siempre llamamos a Dios el otro. Y la idea que a veces que formo parte de algo cósmico, bondadoso y tal, lo respeto, puede ser verdad, pero personalmente a mí no me dice nada. Y a veces algunas imágenes, que algunas están un poco abusivas, las antropológicas, de acuerdo. Podemos purificar nuestra forma de pensar esto, pero el hecho de un Dios más personal, más cercano, no sé cómo explicarte, que alguien me quiere, no sé, o alguien me acepta, pues en algún momento a mí me habla más. Y me da la sensación que Jesús transmite más esa idea, es la idea que tengo. Y en fin, no quería que se sintiera como una voz en el desierto, ¿no? En ese sentido, sino que hay una sensibilidad que me preocupa un poco. La pérdida, parece como que nos da vergüenza, a lo mejor, de nuestra herencia, ¿no? Que habrá que purificarla y modificarla, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no Dios puede ser fuente y origen de lo personal? Tampoco puedo definirlo, porque no lo sé, pero quizás Dios sea personal de manera divina, no lo sé. Pero vamos, me refiero que no me encuentro tan lejos de lo que usted ha dicho. Buenos días. Muchas gracias, yo lo siento en el alma, os lo pido perdón de rodillas, pero nos están esperando con la comida puesta. Así que muchísimas gracias, creo que ha sido una mesa redonda bastante fructífera. Estoy encantado de haber podido estar con vosotros, con los ponentes y con todos vosotros igualmente. Y nos vamos a comer inmediatamente. Muchas gracias. Eso de